para que el Señor pueda estar hablando a través de mi vida, que no sean mis palabras, sino que sean sus palabras, ¿sí? Y que podamos ser todas transformadas, ¿sí? Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este día más de vida que nos has regalado. Gracias te damos, Padre, porque nos permitiste una vez más estar en este culto de damas, Señor, con mis hermanas, para poder glorificar al único Rey de Reyes y Señor de Señores, al único que se merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Te pido en esta tarde, Padre, que estés abriendo el entendimiento de cada una de mis hermanas para que tu palabra pueda penetrar hasta lo más íntimo de los corazones y puedas estar obrando, Señor, en cada una de ellas. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, esté tomando todo el control, todo el dominio, Padre, en esta tarde, para que solamente nuestro pensamiento pueda estar enfocado en tu palabra y podamos recibirla con gozo en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Les invito a abrir sus Biblias. En el libro de Proverbios. Parecido a lo que leyó nuestra hermana Ludmila. Proverbios 31, del 28 al 29. Dice así: se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Les invito a tomar sus asientos. Hermosa palabra, ¿no? La verdad que todo el capítulo entero de Proverbios nos enseña mucho, ¿no? Acerca de nosotras como mujeres y sobre nuestras virtudes, ¿no? Para comenzar, voy a arrancar haciendo una introducción. Me gustaría que prestaran atención. Lo resumí lo más que pude, pero para que sea claro, me gustaría que pudieran escuchar, ¿sí? Dice así: en 1530, Estrasburgo se había convertido en una ciudad de refugio para aquellos creyentes perseguidos por la Iglesia de Roma. A esa ciudad llegó John Storder de Lieja, Bélgica y Holanda, con su esposa Idelette de Gelderland, por causa del Evangelio. Estaban fascinados con las prédicas de Juan Calvino. Luego ambos aceptaron la Reforma. Calvino se hizo amigo de la pareja y visitaba la casa con frecuencia. Al tiempo, John cayó enfermo a causa de la peste que había y murió. Calvino no solo fue testigo de la relación armoniosa de ambos, sino también del esmero con que Idelette le cuidó y a la vez de la fortaleza con que enfrentó la enfermedad de su esposo. Lo mismo que el cuidado de sus 2 hijos. Idelette no solo quedó viuda con 2 hijos que mantener, sino que fue también exiliada. 2 años más tarde, Calvino e Idelette se casaron. Ellos no gozaban de muy buena salud, lo que hubiera desestabilizado a cualquier pareja, pero no a la de ellos. De la boca de Idelette nunca salió una queja. Calvino decía que ella, entre comillas, era una mujer de raras cualidades y, entre comillas, la fiel ayudante de su ministerio. Un amigo de la familia la describía como una dama sobria y honorable. La vida en esos tiempos era difícil. Había muchas faltas de medicamentos, revueltas sociales y políticas, persecuciones religiosas, etc.
Tampoco se contaba con las facilidades de las que hoy gozamos para llevar las tareas domésticas. Pero esta dama sobria y honorable estuvo siempre a la altura de lo que se requería y tuvieron 3 hijos, de los cuales murieron. Solamente sobrevivieron 2 semanas. Por lo tanto, la salud de Idelette iba cada vez empeorando, iba cada vez deteriorándose. Pero esto no impidió que aún de esta forma lenta cumpliera con los deberes hogareños y para con el prójimo. Seguía recibiendo huéspedes, visitaba enfermos y hacía de su hogar un lugar donde se respiraba paz y armonía. En 1548, Idelette cayó en cama. Según se cree, padecía de tuberculosis, pues tenía una tos persistente. Aún en ese estado, no se quejaba y estimulaba a su marido a seguir la obra que el Señor le había encomendado. El 29 de marzo, Idelette muere. Y algunas de sus palabras fueron: «Oh gloriosa resurrección, oh Dios de Abraham y de todos nuestros padres, en ti han confiado los fieles en las edades pasadas y ninguno ha confiado en vano. Yo también esperaré». Las palabras de Calvino fueron: «Verdaderamente, mi duelo no es común. He perdido a la mejor compañera de mi vida, una que, si le hubiese sido ordenado, habría compartido conmigo voluntariamente mi pobreza. Y no solo eso, que sino compartido hasta mi muerte. Durante su vida fue ayuda fiel de mi ministerio. Por parte de ella no he recibido el menor estorbo. Nunca me causó problemas durante toda su enfermedad». Qué hermoso, ¿no? Qué ejemplo a seguir. Calvino la describía por cómo era ella, ¿sí? Él se llegó a enamorar de ella por cómo ella era. Ella fue fiel a su compañero, a John, ¿no? Y ella lo cuidó hasta el último momento. Eso a él le agradó. Y cuando ella quedó viuda, ellos se casaron y ella no tuvo el menor estorbo en el ministerio de Calvino. Es hermoso que podamos tomar ese ejemplo. Esto me recuerda mucho cuando yo caí en cama por tuberculosis también. Anduve por demasiados hospitales, me decían que era neumonía, que era bronquiolitis, pero llegó un día que me quedé sin respirar, o sea, respiraba muy cortito, y mi esposo me dice: «Vamos a ir al hospital Muñiz, porque ahí atienden ciertos tipos de enfermedades y quizás puedan pegarle en la tecla con lo que tenés vos», ¿no? Cuando llego al hospital Muñiz, eran las 4 de la madrugada, voy con una placa que me habían hecho en otro hospital y directamente me dicen: «Tenés tuberculosis». ¿Cómo fue que aguanté demasiado? Porque una semana más y me moría en la cama. Venía más o menos con 3, 4 años atrás de la enfermedad, tosiendo, y yo creía que era normal, que era algo de mí, de mi garganta, que tosía. Y bueno, cuando me dicen así, yo no entendía lo que era, pero me preguntó: ¿vos fumaste alguna vez? Nunca probé un cigarrillo, le digo. Bueno, acá la placa muestra como si hubiese fumado toda tu vida. El Bacilo Koch, que es la bacteria, me fue comiendo todo el pulmón. Y yo no sé cómo llegué a respirar hasta lo último porque tenía los pulmones achicharrados. Igual no lo entendía, yo no entendía por qué estaba en ese lugar. Llegué a tomar 15 pastillas por día. Estaba internada de mi primer hijo, Jeremy. Me decían la gordita del baño porque la gordita del hospital, porque fui la primera que tuvo a mi hijo ahí cerca está la maternidad Sardá. Cuando lo tuve a Jeremy,
me decían que podía nacer con el 99% de tuberculosis, del cual nació sano, solamente una anemia, pero llegué a tomar esas 15 pastillas por día, estar 3 meses internada, y puedo entender, viendo a Aidelet en las circunstancias que se encontraba, no habiendo medicamentos en esos momentos, y puedo entender lo que era, que luchó hasta el final. Muchas veces nosotras, por ahí con algún síntoma en nuestras vidas, en nuestra salud, a veces nos quedamos sentados, decimos no vamos a esperar que pase, pero la verdad que debemos de recobrar fuerzas, ¿sí? Y seguir adelante. Amén. Haciendo un desarrollo, vamos a comenzar con lo que dice el manifiesto. El plan de Dios para la humanidad es más amplio que el matrimonio. Todas las mujeres casadas o solteras deben modelar la feminidad en variadas relaciones, exhibiendo una modestia distintiva, sensibilidad y gentileza de espíritu. Este sermón lo dividí en 3 puntos. El primero dice, reconociendo nuestras debilidades. El segundo punto, tener un espíritu femenino. Y el tercer punto, la feminidad bíblica, que es un llamado alto y santo, ¿sí? Vamos a comenzar desarrollando el primer punto. Lo traté de hacer lo más fácil posible para que se pueda entender, porque creo que está en un sermón siempre en lo más sencillo que podamos expresar para entender, ¿sí? Punto 1, que es reconociendo nuestras debilidades. ¿Cómo podemos reconocer nuestras debilidades? Sabemos que somos mujeres frágiles, que somos mujeres sensibles y muchas veces, o la mayoría de las veces, imitadoras. Y no solamente de lo bueno, ¿no? Sino que muchas veces también de lo malo, ¿sí? Ahora, para que podamos entender mejor, ¿cuál es el verdadero corazón de la feminidad? Cada mujer, cada una de nosotras estamos llamadas a reflejar a Cristo en nuestras vidas. Y como mujeres no quiere decir que tengamos que usar zapatos, que andemos con moños rosados, ¿no? Porque muchas veces las vestimos así a nuestras hijas porque por el hecho de decir es rosado, es nena, ¿no? O cuando nacen los bebés, ¿no? Es rosado, es verde, ¿sí? Pero no pasa por eso que debamos de decir esto nos identifica como mujeres, ¿sí? Sino que debemos de tener un corazón femenino, exhibir un espíritu distintivamente femenino. Muchas de nosotras podemos tener connotaciones negativas en cuanto a la feminidad. Estos días estuve haciendo unas encuestas. Quédense tranquilas que no voy a dar nombre, ya saben quiénes son, no voy a dar nombre. Y viendo qué es lo que opina cada una acerca de la feminidad. ¿Qué es la feminidad para cada una de nosotras? Y le voy a comentar las respuestas. Encuesta 1. Entiendo que ser femenina conlleva hacer acciones propias. Por ejemplo, depende culturalmente, porque en ciertas tribus las mujeres son consideradas femeninas cuando llevan el pelo rapado y en otras cuando lo llevan largo. O en otras, no importa cómo lleves el pelo. Otra encuesta. Yo sé poco. Por lo que puedo decir es que es delicada, natural, con valores. Yo en nada soy así. Soy muy desarreglada y no me intereso mucho por mí, pero sí por los demás. Otra más. Vestirse bien, delicada, fina, comportarse adecuadamente dentro de la cultura en que vivimos. Mi carácter, conducta, vestimenta. A lo que antes era, ahora trato de ser una mujer femenina con la ayuda de Dios como a Él le agrada. Mi comportamiento, mis actitudes, respetuosa, pudorosa, atenta, valorando principios, conjunto de cualidades que nos representan como mujeres. Otro más. Siento que soy buena esposa, amorosa con mi esposo, en todo, tanto en servirle, estando atenta a sus necesidades, al igual que con mis hijos, y lo que no he hecho fue haberme dedicado un tiempo para mí, el cual me arrepiento cuando me fallaron. Y el último, me gustaría ser más delicada, después me sentiría más mujer.
es para que vayan meditando, ¿sí? Y la verdad que muchas mujeres han reducido su feminidad. Seguramente nos ha pasado a todas, ¿sí? Ciertas formas de verse, de vestirse, o si están casadas o solteras, o madres con hijos, o sin ellos. Ahora, esto que hemos nombrado no es la esencia de la feminidad. No es la esencia de la feminidad la forma en que nos vemos, la forma en que hablamos, nuestra conducta, no es la esencia. Creyendo de esta manera, podemos perder el verdadero corazón del asunto. Alguien dijo, tú puedes vestirte como una señora de la iglesia, pero por dentro ser una prostituta. Para aclarar esta palabra, una persona infiel, deshonrando a Dios con nuestra conducta pecaminosa. Elizabeth Elliot dijo, para aprender qué significa ser mujer, debemos comenzar con aquel quien la formó. El diseñador y arquitecto de la vida es aquel quien nos creó. Y debemos de acudir a Él para saber por qué nos creó y para qué. La primera mujer fue diseñada por Dios para el hombre, para corresponderle y para complementarse con él. Cuando Dios crea a Adán, lo hace caer en un sueño muy profundo, porque Dios veía que él no estaba completo solo, a pesar de que le dio para que le pusiera nombre a los animales, le dio el poderío para que gobierne, ¿no? Él no se sentía satisfecho. Dios tuvo que hacerlo caer en un sueño muy profundo, sacar una de sus costillas y así formar a la mujer, ¿sí? ¿Dios formó a un hombre? No. Dios formó una mujer para que pudieran complementarse. Podemos ver en Génesis 1:27. Génesis 1:27 dice así: creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Podemos dar el término y ver para la palabra hombre y para la palabra mujer. En el hebreo, el término que se le da para el varón es ish, así como suena, I-C-H, I-S-H, ish, el término en hebreo que se le da para el hombre. Y para la mujer en hebreo, isha, ¿sí? Estamos hablando del sexo femenino y sexo masculino, ¿sí? Ahora, Stuart Weber lo dijo así: en el hebreo, para el hombre, ish es penetrador, y en el hebreo, para la mujer es isha, que significa penetrada, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que las mujeres somos suaves, somos frágiles, somos más débiles, más delicadas. Y el hombre, porque Dios así lo creó, es el que avanza siempre para adelante, ¿sí? Es el iniciador, es el que tiene fuerza, ¿sí? El que tiene más poder, ¿no? Y no solo la palabra de Dios lo confirma, sino que también la biología y la fisiología lo confirman, que uno es el receptor y el otro es el emisor, ¿sí? Ahora, a base de esto nosotras podemos modelar nuestra feminidad a nuestras vidas. El segundo punto, tener un espíritu femenino. ¿Por qué importa tanto tener un espíritu femenino? ¿Es la pérdida de la feminidad en nuestra cultura algo tan serio? Vamos a ver dos razones por las que importa tanto tener ese espíritu femenino como hijas de Dios. La primera, importa porque lo que hizo Dios es bueno y es mejor, y trae bendición para aquellos que alinean su voluntad a la voluntad del Padre. Segundo punto, porque es parte de una imagen mayor, una imagen más grande,
La imagen que Dios nos entregó como hombre y como mujer es lo que refleja su gloria y poder mostrar al mundo el plan redentor. En Efesios 5 dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué debemos de hacer ya que somos tan imitadoras? Debemos de imitar a Cristo y que Cristo pueda ser reflejado en nuestras vidas, imitando santificarnos, crecer en semejanza, reproduciendo piedad conforme al modelo del Salvador, renunciando a nosotras mismas, redimidas de nuestro pecado, imitando el amor. Entonces, ¿por qué es tan importante tener un espíritu femenino? Porque el nombre de Cristo debe ser exaltado, y en quién más mejor que nosotras sus hijas, para que el Evangelio de Cristo sea dado a conocer. Vamos a ver el punto 3. El punto 3 nos habla que debemos de vivir la feminidad bíblica. Debemos de vivirla, ¿sí? Y es un llamado muy alto y muy santo. Hemos visto en el punto 1 que reconocimos nuestras debilidades. ¿Qué es para nosotros ser mujer? ¿Cuáles son esos dioses ajenos que primero están en ese primer lugar y Dios en un costado? Hemos visto cómo tener ese espíritu femenino que le agrada a Dios. ¿Por qué lo debemos de tener? Y ahora el punto 3, vamos a aprender a vivir la feminidad bíblica como a Dios le agrada. Ahora una pregunta: ¿cómo podemos hacer para vivir esa feminidad a la luz de las Escrituras? La palabra de Dios es inerrante, no tiene ningún error. Y el mayor ejemplo y el mejor modelo a seguir es la palabra de Dios. Siendo transparentes en lo que decimos y hacemos, hablando verdad, la palabra de Dios, callando en los momentos necesarios, cuidando nuestro hogar, siendo buenas administradoras, siendo hospitalarias, imitando lo bueno, siendo sustentadoras y sometiéndonos a nuestros esposos. Cada situación que acontece en nuestras vidas es para glorificar a Cristo, que su nombre es exaltado. Ya sea que seamos esposas, que seamos madres solteras, hijas, o que no podamos tener hijos. Vamos a ver en 1 Tesalonicenses 2:7. Primera de Tesalonicenses 2:7. Dice así: más bien demostramos ser benignos entre vosotros, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Acá en los tesalonicenses Pablo describe su ministerio a los tesalonicenses. ¿Y por qué dice más bien demostramos ser benignos? La palabra benignos nos puede llevar a pensar ser tiernos, ser buenos, ser amables. ¿Y por qué dice como una madre cuida a sus propios hijos? No está diciendo como el padre cuida a sus propios hijos. Esto no quiere decir que el padre no pueda cuidar a sus hijos de una manera correcta, ¿no? Pero si no, están diciendo Pablo que una madre cuida a sus propios hijos en un sentido único, ¿no? Pablo ministró hacia los creyentes con esa cualidad. Como una madre es con sus hijos. Él demostró su cuidado hacia ellos. Debemos de pensar que tenemos una belleza interna. Tal vez no la conozcamos. Esta belleza interna es más alternativa que lo que pasa por nuestra piel. Es más alternativa por lo externo que podamos nosotras demostrar o que nosotras podamos creer de nosotras mismas. Primera de Pedro 3:4 dice así: sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grata estima delante de Dios. Mujeres con hermosos corazones, sin descubrir nuestros cuerpos. Una belleza apacible y callada.
Ese tipo de mujer tiene una actitud interior respetuosa. Es decir, es digna y es cortés. No avasallante ni coqueta. Ella es fuerte por dentro y suave por fuera. En 1 de Pedro 3:2 dice así: considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Qué quiere decir respetuosa? Una conducta apropiada. La mujer bíblica se comporta reverentemente. Ahora, ¿cuál es el espíritu bíblico de cada mujer que Dios observa en cada una de nosotras, que Dios ve? En 1 de Pedro 3, otra vez, del 4 al 5, dice así: sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. ¿Qué quiere decir? Un espíritu tierno y sereno, que es de gran estima. Esa estima quiere decir precioso delante de Dios, porque así se ataviaban en otro tiempo aquellas mujeres santas que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. 1 de Pedro 3:1 dice: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados. Ese ganados quiere decir sean conquistados, sin palabra, solamente por nuestra conducta. Es hermoso escuchar la palabra de Dios y ver en nuestras vidas, analizar qué hay dentro de nuestros corazones. Quizás estamos afanadas, como decía nuestra hermana, en la limpieza. Quizás estamos afanadas en lo que vamos a vestir. Estamos afanadas en vestir de tal manera, en querer expresar a los demás lo que estamos sintiendo o quiénes somos físicamente. Como mujeres que somos, no podemos ocultar nuestra feminidad, pero sí podemos moldearla a la palabra de Dios, dejándonos llevar, dejándonos instruir por ella y poder vestir, hablar, actuar de diferente manera. No queremos parecernos al mundo y sabemos cómo hoy en día están estas mujeres, las feministas, queriendo llegar a ser como el hombre, tener el poder, tener la fuerza, ¿sí? Ser trabajadoras, abandonar su hogar. No digo que no deban de trabajar. En muchas situaciones hay mujeres solas que deben de salir a trabajar y cuidar su familia, ¿no? Pero debemos de, como hijas de Dios, obedecer a su palabra y dejarnos ser guiadas, ¿sí? Moldeando nuestra vida, moldeando nuestro cuerpo a su imagen. Yo te pregunto en esta tarde, ¿qué tipo de persona interior estás cultivando? Creo que cada una de nosotras podemos tomar un minutito de tiempo y pensar qué es lo que hay en nuestros corazones. Tenemos la oportunidad de mostrar el tesoro de Cristo al mundo porque esperamos en Dios. No la apariencia exterior, ni la alabanza del hombre. Porque hoy estamos delgadas, luciendo un hermoso vestido, y mañana estamos gorditas. Lo exterior pasa. No quiere decir que una no deba de arreglarse, que no deba de producirse, pero hacerlo a la manera que Dios nos manda, correctamente, ¿sí? Sabemos que como hijas de Dios tenemos que primeramente mirarnos en el espejo. A ver, ¿cómo me va a quedar esto? A ver, ¿por qué me pongo esto? ¿Cuál es mi intención con que lo hago? ¿Sí? Debemos de pensar y de creer que hay hermanos en nuestros alrededores también, ¿sí? A pesar de nuestros esposos. Hay hermanos que lo ven, hay hermanos que están luchando, ¿sí? Con ciertos pecados, y debemos como hijas de Dios tratar de reflejar a Cristo. Pero ¿cómo vamos a hacer eso? Cuando la palabra de Dios transforme nuestros corazones, cuando la palabra de Dios sea quien gobierne nuestra vida. Porque si los zapatos y las pinturas labiales y los esmaltes, si la ropa está gobernando nuestra vida, la palabra de Dios no lo puede hacer. Pero ¿cómo podemos hacer que la palabra de Dios gobierne nuestras vidas? Sometiéndonos a la palabra de Dios y alineando nuestra voluntad a su voluntad. Siendo mujeres, así como esta hermana Ibelet, ¿sí? Que ella trataba de agradar a su esposo, sometiéndose a su esposo, honrando a Dios, porque ella lo ayudaba a que él fuera fiel en su ministerio. Y lo mismo con Calvino. Y así como podemos tomar ejemplos de
de muchas mujeres en la Biblia, ¿sí? Por ejemplo, ¿quién te viene a la cabeza? Quizás Jezabel, y dirás, ay no, yo no quiero ser como Jezabel. Pero si te pones a pensar, hay una Jezabel en cada una de nosotras. Debemos de someternos a la palabra de Dios y no acusar. Vamos a ver primero qué es lo que está en nuestros corazones y sometiéndonos a la palabra de Dios, demostrándole a Dios que esa debilidad que tenemos nos está alejando de Cristo, nos está tomando el control de nuestras vidas. Ahí vamos a poder alinear nuestra voluntad diciendo, Señor, que se haga tu voluntad y nunca la mía. Que tu Espíritu Santo obre en mi vida y que me haga ver lo que está mal y lo que está bien. Las mujeres que esperaban en Dios, las mujeres que esperan en Dios no sienten la necesidad de compartir o compararse con otras mujeres. No quiere decir que no seamos débiles, ¿sí? Volviendo al principio, debemos de someternos a la palabra de Dios, porque muchas veces los placeres de este mundo, si no estamos aferrados a Dios, vamos a querer imitar. En 1 de Pedro 3 nos dice, las mujeres santas esperan en Dios. Queriendo cultivar lo externo, vamos a ir desenmascarando lo interno, que es lo que está en nuestros corazones. Yo no sé lo que está en tu corazón en esta tarde, pero muchas veces lo externo, lo que tratamos de aparentar o lo que tratamos de creer que somos está a simple vista. Podemos buscar la ayuda de Dios en su palabra y pedirle que nos dirija, que transforme nuestros corazones primero. Porque ¿de qué sirve ponerme, como decíamos antes, ser una señora de la iglesia pero por dentro una prostituta? Podemos decir, sí, voy a empezar a vestirme bien, me voy a poner una remerita que no tenga tanto escote, un pantalón no tan ajustado, que no sea transparente. ¿Pero de qué sirve si por dentro nuestro interior está dañado por el pecado? Entonces, bueno, primeramente aferrarnos a la palabra de Dios, conocer la manera justa y correcta que Él quiere que vivamos como mujeres santas, y eso va a cambiar lo externo, porque al conocer la palabra de Dios, solo la vamos a ir cambiando. Vamos a decir, nos vamos a mirar al espejo y vamos a decir, no, esto no conviene. O preguntarle a nuestros esposos, ¿qué decís? ¿Cómo me queda? ¿No? No siendo extravagantes, ¿sí? Ni coquetas, sino que lo hermoso que va a durar en nuestra vida para el Señor es nuestro interior, lo que somos para Dios, esforzarnos para Dios, servirle, ¿sí? Hay muchas áreas en las que podemos servir, no sentirnos ni inútiles ni sin fuerza, porque por dentro tenemos fuerzas, por fuera somos débiles, somos frágiles, pero tenemos un corazón lleno del Espíritu Santo, el cual nos va a guiar a actuar, ¿sí? Y a poder reflejar su nombre, reflejar lo que Él hizo en la cruz por nosotros, ¿sí? Para que otros puedan llegar a conocerlo. No importa cuántos me gustas tengas en tu Facebook, cuántos tweets, cuántos hayan visto tu estado. No está en nuestros logros, en lo que podamos hacer, a dónde podamos llegar. Yo hice esto, yo hice aquello. La verdad que soy una mujer que me tienen que aplaudir, que estoy llamando la atención. Eso no interesa. Sino en la persona de Cristo reflejado en nuestros corazones. La nueva vida en Cristo produce una nueva esperanza y una mujer nueva que expresa su belleza imperecedera de adentro hacia afuera. El gran gozo de la feminidad bíblica es que las mujeres fueran hechas para algo mucho más grande que la mirada lujuriosa. Fuimos creadas para la gloria de nuestro Padre, que mira a sus hijas con puro amor, aceptación y adoración. Y si decimos si tenemos un llamado alto y santo, sí, tenemos un llamado alto y santo. Un llamado alto de honrar la palabra de Dios. ¿Qué mejor que eso? Y aplicándola a nuestras vidas, ¿sí? Las aliento, hermanas, en esta tarde que puedan meditar la palabra de Dios, que puedan siempre memorizarla y estar atentas, ¿sí? Mirando siempre en nuestro alrededor, cómo nos vestimos, qué decimos, porque muchas podemos vestir bien, pero en nuestra casa le faltamos el respeto a nuestros esposos. Podemos decir y hablar de los demás, pero en nuestra casa no somos buenas madres con nuestros hijos. ¿Eso qué habla de nosotras? No habla nada, porque si estamos reflejando solamente lo externo y no estamos pidiéndole a Dios que cambie primeramente nuestros corazones,
No sirve de nada que vivas con las uñas pintadas, no sirve de nada que vivas maquillada, con zapatos nuevos una vez por semana, ¿sí? Sino que debemos de reflejar a Cristo en nuestros corazones para que nuestras vidas puedan ser transformadas. Toda la gloria es para Él, ¿sí? Debemos siempre de buscar también ayuda, no quedarnos nosotras solas, ¿no? Sino que de buscar ayuda y pedirle a alguna hermana que veamos que esté un poco mejor que nosotras o que haya pasado esas experiencias, ¿no? Podemos pedir esa ayuda. No quedarnos ni avasallarnos, sino que buscar ayuda y meditar día a día en la palabra de Dios. Que el Señor las bendiga.